planificación de proyectos. ¿Y por qué han tenido que ver este tema, ¿no es cierto?, de economía circular y demás? Cuando en una de las actividades que nosotros teníamos para hacer a través de Classroom, una de ellas era que ustedes me enviaran un video, ¿no es cierto?, con algunas fortalezas, debilidades, el análisis FODA que lo aplicaran, ¿no es cierto?, a la vida real, algún emprendimiento o algo, por si había alguien que tuviera un emprendimiento o si querían armar algo ficticio. Y después la otra actividad era el formulario Google de ideas de negocio. ¿Por qué? Cuando nace la idea de proyecto, que ustedes lo tienen ahí explicada en el cuadernillo, nace porque para poder formular un proyecto, después lo vamos a evaluar y vamos a tener en cuenta todos estos puntos que han estado viendo con el profesor. La idea de negocio, como yo les decía en los audios, nace para satisfacer una necesidad que no está satisfecha o para crear nuevas necesidades. Y es muy normal de que ocurra esto con, por ejemplo, los celulares, ¿no es cierto?, que antes teníamos ese Nokia 1100 o el ladrillo Motorola que lo estrellabas contra la pared y seguía funcionando. Y no necesitábamos ver ahí, ni tener la alarma, ni tener el correo electrónico, ni tener redes sociales, porque eso en aquel tiempo, 2000, 2001, acá en San Juan todavía no existía. Y era raro una persona que tuviera algún otro celular un poco más avanzado. Ahora, todo es muy normal de tener absolutamente todo en el celular. Entonces ahí, digamos, todo aquel mercado de agendas, de los relojes despertador, de los MP4 que salían, o MP3, que eran esos pequeños aparatitos que nosotros salíamos y andábamos escuchando mientras íbamos en el viaje del colectivo, ¿no es cierto? Todo eso, a medida con la gran aceleración del crecimiento de la tecnología, hizo que todos necesitemos ir al celular hasta en el baño vamos con el celular. Nos vamos a bañar, ponemos música y tenemos el celular para todos lados. Cuando antes vivíamos sin el celular y no les pasó nada, a nuestros padres no les pasó nada, y ahora están todos nuestros padres aprendiendo cómo utilizar el WhatsApp y las redes. Entonces este tema de las necesidades, decimos que en esta época, digamos, de nuestro mundo cada vez más consumista, vamos creando nuevas necesidades. Entonces para cada necesidad nosotros decimos vamos a crear algún producto que la gente lo quiera tener por modo, por lo que fuera, o por comodidad. Entonces cuando nosotros empezamos a tener esa idea de negocio, tenemos que analizar esa herramienta. O sea, tenemos esa herramienta que es el análisis FODA, una de las tantas herramientas administrativas, para poder analizar si alguna idea está buena o no, si nos va a dar alguna rentabilidad o no, si nosotros lo comenzamos a aplicar. Dicho todo esto, cuando ustedes armaron todo este video del FODA, la verdad que los felicito porque estuvo muy lindo cada una de, algunos me los mandaron por privado, otros me los mandaron al grupo. Fue muy linda, digamos, la apuesta y cómo lo lograron interpretar al tema muy correctamente. Es decir, que nosotros siempre, cuando vamos a iniciar un proyecto, que es el tema que nos atañe, pero si vamos a una organización, lo primero que hacemos, y entramos quizás a trabajar, decimos, bueno, vamos a hacer un diagnóstico organizacional. ¿Para qué? Para poder ver, digamos, dónde estamos parados. E incluso ese análisis FODA, yo tengo unas amigas que
en una conferencia dicen, bueno, ese FODA podemos hacer un FODA personal para poder conocernos nosotros, cuáles son nuestras fortalezas, nuestras debilidades a nivel interno y de qué manera nos preparamos con esas debilidades y esas fortalezas para afrontar, digamos, aquellas amenazas del entorno externo. Entonces, este análisis FODA, esta herramienta, sirve para poder realizar un diagnóstico y poder, ¿qué es un diagnóstico organizacional? Y si entramos a una empresa, si trabajamos en una empresa y nos toca estar en algún lugar, en algún puesto, entonces poder ver el entorno y poder analizarlo. ¿Por qué? Porque en función de ese entorno organizacional, de esa cultura que tenga esa organización, es en función también si yo, digamos, desde mi puesto puedo llegar a decir, bueno, podemos crear tal proyecto, vamos a poder beneficiar a la empresa haciendo o gestionando un proyecto, una nueva unidad de negocios dentro de esta empresa. Y si nosotros queremos crear nuestro propio emprendimiento, que ahora es, digamos, es la moda, está, digamos, Argentina está todo con el emprendedurismo, ser independiente, fíjate de qué manera puedes ser emprendedor. Entonces también esa herramienta nos sirve para poder analizar. Todo proyecto desde su inicio, lo que ustedes van a encontrar en el cuadernillo es uno de los enfoques de proyectos. Hay muchos libros de proyectos que van dando distintas formas de poder decir, de dar, digamos, el puntapié inicial para ver cómo ideamos y formulamos un proyecto de inversión. El proyecto de inversión nace siempre de esa idea de negocio. Y en función de eso, muchas veces cuando los emprendedores o aquellas personas, digamos, que quieren comenzar un nuevo desarrollo de negocio, muchas veces se enamoran de la idea de negocio y no plantean realmente, digamos, en forma fría, por así decirlo, analizar bien este proyecto, la gente, a dónde quiero llegar, a qué segmento de consumidores quiero llegar. ¿Cuáles van a ser los costos que voy a tener que afrontar para eso? ¿Qué porcentajes sobre el precio de venta voy a colocar en función de esos costos? ¿Cómo armo mi estructura de costos? Los costos son importantes a la hora de analizar los proyectos porque tenemos dos tipos de costos. Tenemos los que se llaman los costos fijos y los costos variables. La suma de estos dos, esta suma algebraica, me da el costo total. Muchas veces, cuando las personas hacen un emprendimiento, dicen, bueno, voy a tener en cuenta si pago alquiler, la luz lo colocan también, o sea, la energía eléctrica lo colocan, digamos, como un costo fijo. Colocan acá los impuestos, los tributos, que no es lo mismo, ¿sí? Los tributos y los impuestos equivalen a distintas cosas. Los tributos incluyen a los impuestos. ¿Por qué? Porque acá nos metemos un poco en la parte contable. Los impuestos, nosotros siempre cuando llega la boleta de la luz decimos, uy, es que voy a tener que pagar muchos impuestos este mes. Y cuando pagamos la boleta de la luz, hay muchos ítems adentro de esa boleta que nosotros pagamos. Pagamos alumbrado público, tasas y contribuciones, y todo eso en realidad, cuando ustedes lleguen a fin de mes la boleta de la luz, tampoco es boleta, es factura de energía eléctrica, les van a decir a sus padres, hoy ha venido muy costosa los tributos este mes. Esa es la palabra correcta, porque incluye esa factura de energía San Juan, incluye impuestos, tasas y contribuciones. Esos tres elementos son los que forman los tributos. Entonces muchas veces cuando nosotros decimos vamos a armar
la estructura de costos, ¿sí? Acá ya me meto en la parte más dura, digamos, de la formulación de los proyectos. Tienen en cuenta, no hablan de los costos fijos y acá costos variables. En caso de ser algo de producción, dice, bueno, y acá tengo la materia prima y los materiales. ¿Y saben qué? En estos costos variables, cuando es un emprendedor que está comenzando, que tiene esa idea de negocio que yo les dije que armaran en ese formulario de Google, se olvida de la mano de obra, de su mano de obra. ¿Y dónde entraría, por ejemplo, si ponemos gente a trabajar? Bien. Los sueldos. Bien, los sueldos. Todo lo que es, justamente eso es lo que iba a explicar. En los costos variables tenemos la mano de obra, ya sea propia o a través de los empleados. Todo eso lo armamos dentro de la estructura de costos. Entonces nosotros decimos, bueno, vamos a tener una panadería. Bueno, entonces vamos a poner el alquiler de la panadería, lo que gastamos de gas, lo que gastamos de energía, pero también ese costo, digamos, de mano de obra, que muchas veces cuando se está comenzando un emprendimiento, hablo desde el comienzo porque muchas veces es lo que nos atañe este curso, ¿no es cierto? Porque bueno, las empresas generalmente lo tienen diagramado, otras no, que por eso muchas veces, digamos, si no tienen una buena estructura de costos, hace que su rentabilidad no sea buena. ¿Por qué? Porque son los cimientos. Es, digamos, una casa, yo construyo los cimientos y veo desde dónde arranco hacia arriba, ¿no es cierto? Y qué bases tengo. Si mis bases no son buenas, entonces nunca voy a poder llegar a la cima. Entonces, ¿por qué les hablo de este tema un poco más duro, digamos, dentro de los proyectos? Porque es importante poder armar una buena estructura de costos. Una vez que ya se realizó, digamos, también hablamos, digamos, de lo que es el estudio de mercado, que yo digo, bueno, voy a apuntar a este segmento de consumidores estratégicamente, voy a decir dónde voy a posicionar también mi emprendimiento, porque es importante la localización. ¿Se acuerdan que en los audios, no sé si los escucharon, que yo les hablaba de que, por ejemplo, se iba a producir, o sea, a colocar, digamos, ganado acá en el medio del microcentro, y ahí voy a estar complicado por la localización? Si digo, bueno, me voy a ir hacia Pocito, hacia algún campo de Pocito, entonces también en mis estructuras de costos voy a colocar, digamos, el gasto del transporte, ¿no es cierto? Y en función de eso también, en función de esta estructura de costos, yo tengo que hacer, ¿no es cierto? Bueno, hablamos del estudio de mercado, que está, digamos, relacionado a qué segmento de clientes yo voy a querer. De todo esto, yo voy a elegir este segmento, que sea que puedo colocar un rango etario o digamos decir, bueno, este producto es para mujeres, este es para niños. Voy a colocar una tienda de ropa que sea de solamente de niños y bebés y nada más, o todo de adolescentes, ¿sí? Voy segmentando. O decir, no, no tengo un segmento ni a alguien dirigido, sino que es para todo aquel que quiera venir a comprar ropa, porque voy a tener, digamos, en este emprendimiento comercial voy a tener niños, bebés y demás. Además de que es un estudio más blando, digamos, que se puede hacer a través de entrevistas, encuestas, hacer un sondeo para ver dónde estoy posicionado, es importante el estudio financiero. Y acá nos metemos un poco con el tema duro, digamos, también de la formulación de los proyectos, porque en la parte financiera
es distinta a la económica, porque yo en el área financiera lo que analizo es la obtención y aplicación de fondos, es decir, del dinero. ¿De dónde yo voy a obtener el dinero para poder realizar o mi emprendimiento comercial o mi emprendimiento productivo? Porque las ideas pueden ser muy buenas, pero si yo no tengo cómo financiarlas, si yo, como se dice en la calle, si yo no tengo espalda, no sé si han escuchado ahora en este tema de pandemia, que cuando les hacían entrevistas a ciertos comerciantes, te dicen, no, lo que pasa es que yo, a ver, sí, con el ATP puedo llegar a pagar parte del sueldo a mis empleados, pero yo ya en 2 meses más me quedo sin espalda. Muchas veces se dice, no tengo espalda para afrontar eso. ¿A qué me estoy refiriendo? A que no tengo los fondos suficientes para afrontar, digamos, varios meses de lo que son estos costos fijos y variables. En grandes rasgos. Entonces, el estudio financiero de la obtención y aplicación de esos fondos, ¿por qué obtención y aplicación? Porque yo tengo que decir, bueno, si voy a obtener un préstamo, si califico para el préstamo o no, y además después la forma en que voy a aplicar ese préstamo, si voy a comprar, digamos, todo lo que es maquinarias y demás, y solamente una parte a la materia prima, porque las maquinarias son muy caras. Entonces yo tengo que ver de qué manera yo voy, para poder, digamos, financiarme ese proyecto, ¿cómo lo voy a hacer? La otra parte es el estudio ambiental, que es el que han visto con el profe, que por eso era importante, digamos, que ustedes conocieran estos conceptos de economía circular, de RCE, de sustentabilidad, porque muchas veces, digamos, desde la parte gubernamental, te dicen que van a financiar, digamos, aquellos proyectos que tengan triple impacto y demás. Por eso también es importante poder analizar ese tema. Y poder analizar lo que es el impacto ambiental, digamos que hay empresas que se los exige la ley de parte de la Secretaría de Ambiente, que deben hacer una declaración, ¿sí?, para poder saber de cuál es el efecto, digamos, de su actividad sobre el ambiente. Estos puntos, digamos, son muy importantes a tener en cuenta en lo que es la formulación de proyectos. Vamos a poner, nace de una idea. Para poder, digamos, analizar y determinar, ¿sí?, si un proyecto es rentable o no. Se analiza además, chicos, cuando nosotros tenemos esta estructura de costos, en el formulario de Google yo les había puesto, digamos, que en función, digamos, o cuántos era, digamos, cómo iban a calcular el precio de venta. Algunos me pusieron un porcentaje en función de los costos, ¿sí? De qué manera se determina ese precio. Porque muchas veces lo que ocurre es que los productos no son, digamos, no tienen, digamos, el precio justo para poder, digamos, llegar a esa rentabilidad. ¿Qué es esa rentabilidad? No es otra cosa que la diferencia entre la venta y el costo. Hay un concepto muy importante a tener en cuenta en lo que es la parte de proyectos relacionados a los conceptos contables, que hay una diferencia entre lo que es costo y lo que es gasto.
Yo acá cuando les he hablado de mano de obra les he puesto, ¿no es cierto?, dentro de los costos variables propios y de empleados. ¿Y por qué es diferente al gasto? Más allá que su tratamiento contable es diferente. Porque yo en mi proyecto tengo que analizar qué es un gasto para mí y qué es un costo, que no es lo mismo. El costo yo lo recupero con la venta del producto, mientras que el gasto, ¿sí?, forma parte de mi egreso, que en el estado, en los balances contables, digamos, va a mi estado de resultados como una pérdida. ¿Por qué? Porque es algo que yo no recupero. Por ejemplo, un gasto de incobrable. A una persona, yo vendo marcadores en cuenta corriente. Lo perseguí tanto al cliente que ya lo paso, digamos, a la categoría de incobrable, porque es una persona que no tiene recibo de sueldo, que no tiene trabajo, que por más que yo le cobre, no me va a pagar de ninguna manera porque es una persona insolvente. Entonces ese cliente, digamos, ese monto que yo pierdo, ¿sí?, por esa cuenta corriente que yo le di, lo mando directamente a una pérdida. Por eso es importante en los proyectos poder determinar esa estructura de costos. Más allá que la idea de negocio sea buena, que la localización esté perfecta, que el estudio ambiental esté bien, que yo tenga el dinero para realizarlo. Pero si yo no hice una buena estructura donde yo determiné qué es costo, qué es gasto y de qué manera yo lo voy a recuperar, va a ser muy difícil que ese proyecto sea rentable y sea, digamos, sostenible en el tiempo. ¿Por qué? Porque puede por un tiempo, digamos 1 o 2 años, generarme ganancias, pero después a la larga me va a generar más gastos, más pérdidas que una buena rentabilidad. Por eso siempre en los proyectos, yo estaba una vez en una jornada que habló un emprendedor que decía, yo estaba enamorado de mi proyecto y yo sabía que era una buena idea, que iba a funcionar, pero la localización que eligió para ese emprendimiento, que era una venta, digamos, había colocado, digamos, en un departamento alejado, había colocado, digamos, vendía todo lo que era bazar, cacerolas, todo lo que es ropa blanco, sábanas, toallas, hechas a mano. Era una preciosura, era el único, digamos, acá en San Juan que tenía la marca de distribución, digamos, de un tipo de cacerolas, pues. Pero el lugar donde se fue a posicionar, digamos, no era bueno, decía no, y él hizo un estudio de mercado y dijo no, lo que pasa es que acá, bueno, estoy cerca, estoy a una cuadra de la plaza departamental y acá en este departamento no tengo ningún competidor, porque no hay nadie que vende estas copas, estos platos y estas sábanas y estas toallas. Por la calidad, porque eran diseños diferentes, los colores, o sea, era genial su idea. Dice, pero yo me enamoré, decía en esta jornada, decía, yo me enamoré de este proyecto, pero sin analizar, digamos, hizo su estudio de mercado, pero no hizo un buen estudio, digamos, de localización. Más allá de que no iba a tener competidores, que eso también yo lo analizo. Si yo tengo competidores en mi proyecto, ¿qué ventaja competitiva tengo yo? Es decir, ¿qué es ese plus que tiene mi proyecto y que el otro proyecto no lo tiene? ¿Qué es lo que me beneficia a mí por sobre mi competidor? ¿Cuál es ese plus que yo le doy al consumidor que esa otra empresa o ese otro proyecto no lo da? Entonces son puntos muy importantes siempre a tener en cuenta, digamos, analizar como la parte blanda y la parte dura del proyecto, ¿sí? Analizar a quién se lo voy a vender y demás.
cómo lo voy a organizar, porque la idea puede ser muy buena, pero si no está en el lugar correcto, y si no hice una buena, y si todo lo demás funciona, pero no tengo una buena estructura de costos, y no sé cómo relacionarla con este estudio financiero, si yo saqué un préstamo, pero en realidad compré todo maquinaria, pero no compré absolutamente nada de materia prima, o compré solamente una parte y empiezo a tener muchos pedidos y después no tengo el dinero para poder comprar la materia prima. Entonces tengo las maquinarias, digamos, paradas, entonces eso también me genera un costo de mantenimiento y un costo, digamos, por tener toda esa maquinaria ociosa. También tengo un costo anexo. Entonces, digamos, cuando uno tiene un proyecto y lo que analiza, digamos, que es, digamos, como la base de el porqué de todo este módulo, es para que ustedes tengan una idea clara, digamos, de que toda idea de negocio tiene que estar sustentada y basada en otros análisis anexos. Porque muchas veces se ve solo una parte, dice, bueno, no, es que yo tengo la idea, voy, pido el préstamo y lo hago, y después, digamos, me puede llegar a ir bien por un tiempo, pero si no sigo innovando en el producto, puede también que a la larga pierda a los consumidores a los cuales les interesaba. Lo que ocurre con los celulares, siempre le están colocando algo más para que al usuario diga, no, bueno, pero este es mejor que este por tal cosa. No tan solo en precio, sino también, digamos, en lo que puede ir logrando.